Segundo punto, recibir en Comisión General al ingeniero Óscar Ayerbe, coordinador general de la Veeduría Ciudadana, modelo tarifario del Distrito Metropolitano de Quito, para informar en detalle el estado de situación de la Veeduría modelo tarifario del Distrito Metropolitano de Quito por la trascendencia que tiene por cuanto el incremento de la tarifa afecta económicamente a más del 70% de los habitantes de Quito que utilizan el servicio de transporte público y resolución. Bueno, bienvenido al ingeniero Óscar Ayerbe. Gracias por querer participar en el Consejo de Participación Ciudadana, en el Pleno, en la sesión número 59, para poder exponer un avance sobre lo que se está realizando en esta veeduría importante para los quiteños y para el país. Escuchamos muy atentamente. Muy buenos días, muchas gracias, señoras y señores consejeros. Para esta veeduría es realmente muy importante presentar un informe preliminar de la Veeduría Ciudadana para la determinación del sistema tarifario del Distrito Metropolitano de Quito. He enviado ya un documento que precisa con absoluta claridad el criterio que esta veeduría tiene en virtud de los escenarios que en este momento se van dando. Desde el primer momento en que el Consejo de Participación conformó la Veeduría Ciudadana el 3 de marzo de este año, se ha venido trabajando intensamente para procurar la suficiente información que permita establecer con claridad y transparencia la posibilidad de un incremento de tarifa en el transporte público en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano. El documento enviado tiene y describe los objetivos, hace una ligera introducción, señala el equipo de trabajo que vincula a los veedores vinculados con este proceso, que tienen una gran experiencia en estos temas, sustenta la base legal correspondiente para la determinación de los escenarios aquí contemplados y adicionalmente desarrolla detalladamente lo que ha significado el acontecer para obtener la información requerida. Se requirió a 8 instituciones vinculadas a este tema, principalmente relacionadas al municipio del Distrito Metropolitano de Quito, ANT, AMT, Metro, Trolebús, entre otras instituciones. Se hicieron 27 peticiones, de las cuales 6 no fueron entregadas. Se hace un detalle exhaustivo de este proceso en cuanto a las facilidades que significó el obtener información, que dicho sea de paso, durante meses y meses tuvimos que bregar para obtener la información y finalmente, como ya he señalado, no se obtuvo toda la información. Y cabe resaltar significativamente que mucha de esta información no fue lo suficientemente transparente como para sustentar y determinar un incremento de tarifa, como finalmente la Comisión de Movilidad propuso al Consejo Metropolitano de Quito el 5 de noviembre pasado. Hay que recordar también que en este escenario se establecieron 2 sillas vacías. Una propiciada en diciembre del 2019, representada por el señor Jorge Llanes, transportista, que fue acreditado. La segunda en enero del 2020, representada por el señor Agapito Ney Jiménez, también transportista. Y finalmente, este proceso se llevó a cabo hasta el último momento, que una vez que nosotros nos percatamos, y me refiero a la veeduría,
ya en abril del 2020 que solamente existían 2 representantes del transporte como miembros de la silla vacía, en la pretensión de que uno de ellos finalmente estaría en la sesión del Pleno del Consejo Metropolitano, que en la definición y votación de la aprobación de la ordenanza, ellos tendrían entonces voz y voto. Uno de ellos tendría voz y voto. El 28 de octubre hice el ingreso de la petición con el propósito de que se acredite a la veeduría la silla vacía, y en ese contexto entonces ahora tenemos 3 miembros de esa institución constitucional. Cabe señalar también que me parecía absolutamente inadecuado, impropio, con un conflicto de interés realmente evidente, que sean los únicos representantes de la sociedad, los transportistas, para incrementarse ellos el valor de la tarifa, la nueva tarifa que operaría en Quito en los próximos días o semanas o meses. En ese contexto, entonces, nuestra posición ha sido neutralizar esa pretensión, y considero además que, de conformidad con la normativa vigente, de no haber consenso, por tanto, solamente tendrán voz y no voto en el evento de la votación para aprobar la ordenanza que seguramente se va a hacer en los próximos días. Yo sí estoy absolutamente convencido que en este tema, cuya responsabilidad constitucional y legal tiene relación a que los concejales, el Consejo en Pleno y el alcalde, son los que realmente deben asumir la responsabilidad del incremento de la tarifa en el Distrito Metropolitano de Quito. Recordando muy rápidamente que en octubre pasado, me refiero al 2019, ya el Estado ecuatoriano, el gobierno nacional, incrementó el precio de los combustibles, se incrementó la tarifa. Hubo los escenarios de convulsión social de octubre pasado, me refiero al 2019. Ya fuimos testigos a nivel mundial de los acontecimientos ocurridos en Santiago de Chile, que finalmente sobrepasó los escenarios de un inicio de un incremento tarifario en el metro de Santiago para todo lo que posteriormente aconteció en el hermano país de Chile. Con estos antecedentes, debo expresar a ustedes que la ordenanza metropolitana que está planteada en este momento para el incremento de la tarifa en el sistema integrado y subsistemas del Distrito Metropolitano de Quito, contempla que los buses convencionales se incrementaría a 35 centavos hasta en el combinado y rural de $1.15. Para la tarifa del aeropuerto sería 2.46, el metro de Quito 45 centavos y las integraciones alcanzaría a 60 centavos. Esta veeduría se opone al incremento de la tarifa por no tener sustento técnico y por tener serios y graves vacíos que no garantiza a los ciudadanos ni la calidad del servicio ni todas las expectativas que se espera de este sistema. El cálculo de la tarifa está determinada inicialmente que en el año 1 sería 31 centavos y en el año 10, 35 centavos. Sin embargo, aun cuando el promedio de los 10 años sería de 0.33 centavos, se escogió a favor de los operadores en 35 centavos. Llama la atención a muchos de los componentes que en el flujo de caja para determinar la tasa interna de retorno, es decir, el TIR, se determina que hay componentes que efectivamente están sobrevalorados. Uno de ellos, por ejemplo, y solo como demostración o ejemplo del tema de los cálculos inflados,
se pudo determinar claramente, por ejemplo, que el precio del aceite, que es un producto que se utiliza constante y permanentemente, estaba valorado en $18, cuando si se adquiere al por mayor, entonces este bajaría a menos de la mitad de lo que contempla el estudio. Y así otros rubros importantes en lo que tiene relación con los costos de operación de las unidades. Pero lo que más llama la atención es, por ejemplo, y lo que tiene impactos muy importantes en la determinación de la tarifa, sin duda alguna, es la demanda. La demanda tiene un sustento importante. Hay un informe de una empresa consultora colombiana, la GSD Plus, que determinó en el 2016, es decir, hace 4 años, que la demanda establecida en el documento, aun cuando los operadores ponían 864 personas por bus al día, el documento estableció 994 personas o pasajeros que utilizaban en promedio el sistema. Sin embargo, en el informe del documento de flujo de caja, se redujo a 966, pero ya analizado los informes técnicos correspondientes, se determina que en realidad debían haber al menos puesto 1,074 pasajeros. Pero lo más importante y lo curioso del tema, por decirlo menos, no es solamente que no se actualizó la información, es decir, no existen informes actualizados de la demanda que certifiquen a plenitud exactamente cuál es el número de pasajeros por día que cada unidad contemplaría en el estudio del flujo de caja, sino que además la demanda o el crecimiento de la demanda que se pone a partir de este momento es apenas del 1%, cuando todos sabemos que los incrementos poblacionales y los incrementos de demanda en el Distrito Metropolitano de Quito sobrepasan más del 2%, y esto entonces modifica drásticamente las cuantificaciones y por ende los ingresos que tienen los operadores en este escenario. Pero además, cuando se habla de las unidades que tienen servicios, los buses combinados, rurales, en particular, se establece que la demanda sería cero, como que no se conociera, por ejemplo, el impresionante, yo diría impactante crecimiento de sectores poblacionales como Carapungo, Calderón, o más que la mitad del mundo. En el caso de Carapungo, que es un barrio, el más grande de todo el país, se estima aproximadamente más de 250,000 personas en ese sector o esa área física. De tal forma que nosotros estamos absolutamente conscientes que el tema demanda es factor preponderante en la determinación de la tarifa. Y este elemento, este componente sustancial, no está debidamente determinado, establecido, transparentado. Todo va operando siempre en la inclinación para favorecer a los operadores. Más aún, cuando este factor y, por ejemplo, los valores de mantenimiento de las unidades, que originalmente, cuando nosotros iniciamos los procesos de estudio, encontramos que sobrepasaban los $260,000 por unidad. Ahora en el informe aparece con 200,000. Sin embargo, consideramos que estos están siendo considerados individualmente por unidad, no con conceptos de flota, y menos aún con procedimientos que vinculen a la relación de atención de 1,670 unidades o de las 3,000 unidades que están vinculadas al sistema en el Distrito Metropolitano de Quito. Si estos dos factores se combinan
y solamente se reduciría el 20% en el costo de mantenimiento, ya la tarifa bajaría a 28 centavos. De tal manera que ahí hay tela, mucha tela por cortar. En cuanto a la tarifa del metro, en virtud del tiempo voy a ir avanzando rápidamente, se ha establecido un presupuesto aproximado de 45 millones de dólares y se ha anunciado que la tarifa del metro sería de 45 centavos. Pero ahí existen vacíos muy, muy importantes. Hay determinaciones presupuestarias como rubros de casi $1 millón, por ejemplo, en temas de pagos para importaciones, es decir, el tema arancelario. Y nos parece que esas cifras colocadas en el presupuesto no necesariamente están justificadas en la información enviada. Por otro lado, también se determina con absoluta ligereza que el costo de la tarifa de los buses eléctricos, porque hay una predisposición de renovar la flota adicionalmente con buses eléctricos, pero a esta se le coloca rápidamente en un ejercicio muy suelto, sin sustentos técnicos, en 45 centavos, es decir, 10 centavos adicionales al de los buses convencionales. Y ahí se puede con claridad determinar que el flujo no corresponde, ni los gastos, ni mantenimiento, ni demanda, ni los otros componentes que tienen relación a la determinación de la tarifa al precio que quieren cobrar. Y a lo que se ha alcanzado es en la determinación que si cada unidad costaría $220,000, la tarifa debería ser en el primer año que era de 31.1 centavos en los convencionales. Podría alcanzar con ese precio de la nueva unidad eléctrica a 0.36 centavos. Y en 10 años a 0.41. Sin embargo, rápidamente lo ponen en 45, de tal manera que porcentualmente es un incremento realmente drástico que afecta al usuario y beneficia al operador. Hay que establecer que sin duda alguna hay un componente que a nosotros nos llama mucho la atención. Cuando se habla del riesgo patrimonial, establecen 11.62% en el proyecto. Y si agrega a eso el riesgo país, alcanza adicionalmente un 6.44, por un total del 18.4. Y todo el mundo sabe que ninguno de los dos componentes pueden ser parte del costo del proyecto, porque en el caso de transporte público está garantizada la demanda, jamás existe riesgo, solo hay características demostradas fehacientemente que el TIR, es decir, la utilidad, la tasa interna de retorno, son siempre positivas y siempre han sobrepasado más allá del 15% y mucho más. Si no, no habría explicación cómo es que con esa tarifa en el transporte de Quito, como determina el estudio, por afirmación de los propios transportistas, más del 50% de la flota ya ha sido renovada. Otro elemento que sin duda alguna es fundamental determinar es la renovación de la flota. Los estudios determinan que el día en que se sube la tarifa, se renueva toda la flota, es decir, los 1.670 unidades que contempla el informe, y como impacta y afecta el incremento de la tarifa a las 3.000 unidades, debería entonces al día siguiente aparecer 3.000 unidades nuevas. Si alguien quiere visualizar simplemente
el efecto de buses convencionales en el sector urbano de Quito, entonces estaríamos hablando de 1.670 unidades. Entonces cualquiera se preguntaría cómo es posible que primero ya hayan seleccionado las unidades nuevas. Segundo, que se haya ordenado su compra y adquisición y por ende que exista ya el financiamiento, que se ha emitido las órdenes de compra, que los fabricantes ya construyeron las unidades, los buses, que han viajado ya al país, que se ha desaduanizado y que están esperando en cola kilómetros y kilómetros parqueados las unidades para que el día de mañana, si se incrementa la tarifa, estas unidades nuevas entren en servicio. Es absolutamente imposible. Y por tanto, cuando se determina un porcentaje de renovación de la flota, es decir, un 10%, el TIR sube extraordinariamente y por lo tanto la tarifa puede bajar. De tal manera que estos factores son absolutamente vitales, importantes para que se contemple en la ordenanza. Y hay un escenario absolutamente importante que todos tenemos que visualizar y entender. Por años y años y años se determinó mediante ley que el transporte público debían entregárseles los permisos operacionales a empresas y por lo tanto se estructuraron empresas de papel con insignificante capital para solo cumplir el requisito que implique que obtengan los permisos operacionales. Y eso significó entonces una distorsión gigantesca en este proceso. Por eso es que cuando se determina que va a haber fases de incorporación para la caja común, es decir, las troncales, los buses alimentadores, los buses convencionales y todo el sistema, el primer día debería tener caja común. Es decir, todos los operadores deben entregar diariamente la totalidad del recaudo. Y entonces sí se sabría cuántos son efectivamente el número de pasajeros por unidad en virtud del ingreso que representa el fideicomiso. La ordenanza es extraordinariamente débil en precautelar las experiencias ya vividas para que se corrijan los errores. En el Corredor Central Norte se constituyó un fideicomiso constituido por el municipio, la fiduciaria y los operadores. Se conformó un comité de administración con 7 miembros, 5 operadores transportistas, el municipio y la fiduciaria. Y resultó que el municipio tenía voz, la fiduciaria voz y los transportistas, los operadores tenían voz y voto. Siempre ganaban 5-0. Pero ahí se estableció, por el manejo y el control y la influencia que tienen los operadores en el municipio de Quito por años, ellos fueron capaces de nombrar gerentes en el trolebús de Quito. Ellos han sido poderosamente influyentes en el municipio de Quito y hoy en la actualidad más aún todavía en conflictos de interés notorios, visibles. El gerente del metro tiene intereses vitales en una empresa de transporte público. Edison Llanes, gerente del metro. Pero curiosamente, Jorge Llanes es acreditado en la silla vacía y su empresa Unitrans, todo un conflicto de interés. Los funcionarios municipales responsables del descalabro de la movilidad en Quito son los cómplices e encubridores de todo este descalabro. Y hay nombres y apellidos.
Todos ellos están vinculados a la elaboración de los informes que ahora va a propiciar un incremento de la tarifa del transporte público. Y ellos ponen ahí que las fases de implementación serán la primera fase y la segunda fase. La segunda fase es cuando van a poner el dinero en la caja común, es decir, nunca, como pasó en el Corredor Central Norte. Esas experiencias ya vividas no pueden volver a acontecer. Lo primero que tiene que hacer la Secretaría de Movilidad, la Comisión de Movilidad, el Consejo Metropolitano, es asegurarse con certeza que para cualquier incremento se constituyan los fideicomisos, que para cualquier incremento exista una entidad independiente de auditoría que verifique con certeza el cumplimiento de todas las obligaciones que en la misma ordenanza deben establecerse para garantizar la seguridad, el buen trato, el buen servicio, la calidad de servicio, es decir, todos los parámetros internacionales mínimos que se requieren para que este proceso garantice a los usuarios de Quito su fiel cumplimiento y no suceda exactamente al revés. De tal forma que en este sentido nos parece a nosotros que si a eso agregamos, por ejemplo, conceptos muy importantes de fraude y evasión en el sistema de la transportación pública, y no me refiero simplemente al trolebús, sino y fundamentalmente al sector privado. Esos componentes que ellos mismos argumentan que podría llegar hasta el 30%, si solamente seríamos capaces de ser eficientes y eficaces en eliminar la evasión y el fraude, ya la tarifa no llegaría ni de lejos a lo que se está pretendiendo implementar en este momento. Nosotros estamos viviendo... Perdón que le interrumpa. Solicitamos comedidamente considerar el tiempo de exposición, por favor. Gracias. Muchas gracias. Voy a terminar expresando lo siguiente. Este es un tema extremadamente delicado y serio. Nosotros consideramos que más del 75% de la población de Quito utiliza el transporte público. También es necesario considerar con absoluta claridad el concepto de una tarifa con conciencia social. La pobreza, el desempleo, las rigurosidades de la pandemia económica y la pandemia de salud y todo lo que eso representa y significa debe ser componente fundamental para la determinación de esta tarifa. Nosotros estamos absolutamente conscientes, por tanto, que nuestro llamado a profundizar el análisis para que se conforme además una comisión especial que esté presidida por un representante del municipio de Quito, presidente de la Comisión de Movilidad podría ser, que las universidades y expertos en la materia rápidamente revisen toda la información, que incluyan las observaciones de la veeduría y otros sectores sociales, porque en este proceso ha habido una involucración interna de las estructuras municipales que ya vienen operando por muchos años, que han tenido factores determinantes para que se alcance la información, porque ni concejales ni funcionarios externos a este proceso tienen las posibilidades de obtener los datos y las cifras que tienen que salir de la Secretaría de Movilidad y que en mi opinión están sesgadas a favor de los operadores. Lo que demandamos es transparencia. Lo que demandamos es que el momento que se tomen las decisiones se contemplen todas las alternativas
y fundamentalmente el bienestar del usuario. Nosotros creemos, y con esto concluyo, que estos conflictos de interés tan visibles y notorios deben ser analizados por el alcalde de la ciudad y deben corresponder sin duda alguna un análisis que precautele el interés de la ciudad y del país. Quiero expresar a ustedes que este es un informe preliminar, el documento ha sido ya enviado para su conocimiento, seguiremos trabajando en este tema y en el acontecimiento de los próximos días informándoles, porque estamos absolutamente conscientes que las celeridades que se están dando en este momento, podría ser que incluso para la próxima semana ya el Pleno del Consejo podría tomar una decisión sobre este tema. Señoras y señores consejeros, muchas gracias. Estimada presidenta, le solicito la palabra. Bueno, Perdón, gracias al ingeniero Oscar. Por escrito. No le entendí, consejera Estupiñán. ¿Puede repetir, por favor? Sí, señora presidenta, había solicitado también en el chat del Zoom la palabra. Ok, bueno, he visto el dedo arriba del consejero Rosero, luego le he escuchado a usted y luego al vicepresidente. Bueno, primero que nada, gracias a Oscar Ayerbe, la explicación que ha hecho muy exhaustiva, un tema demasiado importante, muy importante para los quiteños, para las personas que vivimos en la capital, y que el tema del transporte público no solamente afecta en consecuencia a esa ciudad, sino a todos los que se transportan a la ciudad capital y en general al país, porque se crean precedentes. Entonces, con respecto a la participación de los consejeros, ingeniero Oscar Ayerbe, quieren hacerle algunas acotaciones o preguntas o hacer algunas observaciones. El consejero David Rosero tiene la palabra. Muchas gracias, estimada presidenta. Coincido con su valoración y su apreciación en torno a que este es un tema muy importante en torno al debate del tema de la movilidad, del tema de la tarifa del transporte público, no solo de los buses urbanos, también está el sistema integrado de trolebús, lo que tiene que ver al metro, es decir, una situación que es necesario debatirla de forma más amplia, de forma más importante por parte del alcalde y los concejales del Distrito Metropolitano de Quito. En efecto, este es un tema bastante sensible, no solo porque ya lo ha expresado aquí el ingeniero Oscar Ayerbe, que por los temas económicos que hoy mismo la gran mayoría de habitantes de Quito sienten en torno a su economía afectada tanto por la pandemia así como por la crisis económica. En ese sentido es importante, me parece, en primer lugar, la decisión que tomamos nosotros de impulsar esta veeduría, precisamente para que se vigile, se transparente la información y sobre todo esta discusión llegue a un término adecuado para los intereses de la ciudadanía. Evidentemente, debate respecto a estos temas. Igual esta situación que comenta el ingeniero de que, por ejemplo, en el mecanismo de la silla vacía únicamente habrían estado los transportistas, que es un sector que tiene que tomarse en cuenta en este debate. También están los usuarios, los ciudadanos, los barrios, las organizaciones sociales, las universidades, los técnicos, etcétera. En este contexto, me parece importante que se está dando esta veeduría. Obviamente es necesario seguir realizando el acompañamiento técnico para que se facilite la información y que este debate evidentemente pueda mejorar el sistema de transportación, de movilidad en el Distrito Metropolitano de Quito, pero a su vez que se señale una tarifa digna, ¿no?
ya conocemos cuáles podrían ser las reacciones de no tomar en cuenta a los ciudadanos. Y lo ha expresado bien el ingeniero Ayerbe, el caso de Chile, ¿no? El tema del metro en esta ciudad, o la tarifa, o el incremento, desató una acción estudiantil y social bastante conflictiva, precisamente por la falta de participación, de debate, de diálogo en torno a este tema. ¿Y qué decir, bueno, de las tarifas aquí en torno al transporte? Obviamente es necesario entrar en un debate que implique una situación de dignidad, de comprender también la situación económica. Yo considero que el alcalde es bastante consciente de esta situación. Él proviene de los sectores populares y entiende muy bien todas estas aristas de este problema. En ese sentido, estimada presidenta, con su venia, yo he preparado un proyecto de resolución enviado a la Secretaría para que pueda resolverse algunos puntos respecto a este informe preliminar presentado, y que eso pueda determinar un feliz término en este tema de mejoramiento de la movilidad del transporte en la capital, y también el tema de la tarifa de transporte para los diferentes sistemas, estimada presidenta y Ok. estimados consejeros. Muchas gracias, consejero Rosero. Por favor, a la secretaria, señora secretaria, lea el proyecto de resolución del consejero David Rosero. Sí, señora presidenta, procedo a dar lectura a la moción presentada por el consejero David Rosero. Primero, exhortar al señor alcalde y a los señores concejales del Distrito Metropolitano de Quito que el proceso de aprobación de la Ordenanza Metropolitana Reformatoria del capítulo 4.2 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, que establece la integración de los subsistemas del Sistema Metropolitano de Transporte de Pasajeros, se posponga hasta que se cuente primeramente con estudios actualizados que permitan establecer con claridad y de forma técnica los criterios y factores que inciden en la calidad del servicio y su costo. Segundo, garantizar que exista el compromiso por parte del señor alcalde del Distrito Metropolitano de Quito de evitar los presuntos conflictos de intereses existentes en los actores de la movilidad de Quito, tanto internos como externos, que podrían afectar los procesos de toma de decisiones. 3, que se active el mecanismo de participación de silla vacía en el municipio de Quito para que en los temas que impliquen la posible afectación a la ciudadanía se garantice la creación de veedurías y de procesos transparentes como lo establece la ordenanza número 102 del Distrito Metropolitano de Quito. Y cuarto, que se conforme una comisión técnica independiente que analice toda la información existente para la determinación de la tarifa del transporte público en Quito, con la participación del Distrito Metropolitano de Quito, las universidades, organizaciones sociales y expertos en la materia, sin afectar la ya deteriorada economía de la mayoría de los habitantes de la capital. Hasta ahí la moción planteada, señora consejera, señora presidenta, perdón. Ok, yo estoy de acuerdo con la moción. ¿Quién apoya la moción? Antes del apoyo a la moción, consejera Estupiñán tiene la palabra. Yo también apoyo la moción. Ok. Tiene el micrófono en silencio, consejera. Sí, bueno, para mí el informe me deja algunos cuestionamientos. Sin embargo, había solicitado y había puesto el dedito a las 10:57. Lamentablemente, por su mala señal, señora presidenta, solo vio los deditos del consejero Rosero. Esta propuesta que realiza el ingeniero Oscar Ayerbe, el doctor Ayerbe, que yo quiero resaltar también que el día de hoy esté en este pleno haciendo uso... A la prima. Ni un punto en la Por favor, apaguen los micrófonos quienes no están interviniendo. Gracias. Haciendo uso de este mecanismo de la silla vacía, que también lo hemos implementado en este consejo, ahora de manera virtual, pero que da mucho gusto ver la presentación, escuchar a Óscar Ayerbe, e incluso el que tenga la bandera del Ecuador junto a él en este momento de exposición, muestra su interés cívico y voluntario de querer contribuir. A mí me saltan algunos cuestionamientos y que sí sería importante analizar, y por ejemplo es
sí, por parte del Consejo se brindó el acompañamiento para el acceso a la información a los puntos en el que no fue entregado por parte del municipio. También recuerdo que en este pleno tratamos para que los consejeros, perdón, los miembros de la veeduría sean recibidos por este pleno y en esa ocasión también personalmente coordiné gestiones con Óscar Ayerbe para que el señor alcalde del Distrito Metropolitano de Quito les reciba en ese momento. Entonces, sí quisiera que nos despeje esas dudas, también ratificar, y si usted ha corroborado este costo de operación, porque sería importante contar con asesoramiento externo por parte de universidades que puedan incluso avalar el costo que usted nos manifiesta en el documento que presentó el día de ayer a través de Secretaría General, que fue recibido pasado de las 11 de la mañana, y que este informe de determinación del modelo tarifario en el Distrito Metropolitano, como usted bien lo ha manifestado, no se ha hecho todos los acercamientos debidos. Creo que previo a tomar una resolución por parte de este pleno, sería importante que también pidamos a la universidad, a las universidades, las que sean necesarias, para que corrobore y valide el costo que usted ha manifestado. Hasta allí mi intervención. Gracias, consejera Estupiñán. Vicepresidente, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Sí, importante las revelaciones que ha hecho el ingeniero Óscar Ayerbe en cuanto a cierto manejo que se está dando dentro de la transportación de Quito. Ya hemos visto, y lo vi en un tuit, y también lo he visto en las calles de Quito, que a un costado, o en la parte posterior de las unidades, dicen los señores transportistas que por muchos años han sido afectados al no haberles pagado el tema del el bono que tenían por transportación pública. Por un lado, eso quería preguntarle al ingeniero Óscar Ayerbe de qué puede decir al respecto. Y por otro lado es qué pasa con el mantenimiento de las unidades municipales del metro de Quito, que vemos que atentan contra la calidad del ambiente en la ciudad capital. Vemos que el municipio de Quito es riguroso en la revisión vehicular de los vehículos de transporte privado, pero no es riguroso en el chequeo mecánico y mantenimiento de los vehículos municipales o de los vehículos de transportación pública. Entonces, ¿hasta cuándo tendremos los ecuatorianos, porque realmente lo que pasa en Quito nos pasa a todos los ecuatorianos, tener que soportar la mala calidad del transporte público en la ciudad de Quito, y cuándo habrá la posibilidad de que existan las tarifas diferenciadas de acuerdo a la calidad del servicio de transportación pública? Solo era esa pregunta para el ingeniero Óscar Ayerbe y ratificar pues su trabajo que lleva en pro de los usuarios del transporte público de Quito. Gracias, presidente. Gracias, señor vicepresidente. Ingeniero Óscar Ayerbe, por favor, para que conteste la consulta del consejero vicepresidente Francisco Bravo. Gracias. Voy a responder en primera instancia a la consejera Estupiñán. Efectivamente ha habido mucha dificultad en obtener información. Hemos tenido realmente escenarios de exigencia muy frontal y a veces compleja. Lamentablemente las posibilidades de apoyo y respaldo por parte del Consejo de Participación Social han sido limitadas por dos factores que es de conocimiento general. La pandemia de salud, es decir, limitó las alternativas y posibilidades de un accionar mucho más asequible.
Y la segunda, la transición que el país conoce, señora presidenta. De tal manera que independientemente de esos factores, la veeduría ha puesto la máxima atención para que la información sea entregada. Incluso nos ha pasado cosas inéditas. Hemos solicitado información puntual sobre la demanda, por ejemplo, sobre ciertos componentes vitales para determinar la tarifa. No ha sido entregado. Pero otros temas que ni siquiera hemos pedido, nos han mandado miles de documentos, pero miles de documentos, sobre todo hablando del metro, inclusive documentos que se han deslizado que nos llevan a otras consideraciones vinculadas con la construcción del metro y que efectivamente el país conoce que ahí hubo un verdadero asalto a la nación de cientos de millones de dólares, y si no habría que preguntarle a Odebrecht. Cabe también resaltar que es vital, importante, constituir una comisión técnica especial que participe en las universidades, gente especializada, personas que conozcan del tema, el propio municipio, y que se verifique las informaciones, tanto de la veeduría como del propio municipio, que, reitero una vez más, en gran medida, esta información está sustentada por los propios operadores y en gran medida los funcionarios específicamente del metro y de la Secretaría de Movilidad tienen ya una trayectoria de estos temas de larga data y desde mi punto de vista no son confiables. De tal forma que es absolutamente importante. Nuestras opiniones y criterios han sido debidamente contrastadas. Hemos verificado toda la información enviada, cerca de 10.000 hojas la tenemos. Y sigo insistiendo, información vital no ha sido entregada. De tal forma que nuestros acertos en el informe y nuestras aseveraciones ya emitidas al Pleno del Consejo Metropolitano de Quito van en esa línea. Nosotros sí estamos absolutamente claros y quiero hacer un pronunciamiento muy frontal sobre este tema, la veeduría. Hoy más que nunca creo fundamental expresar mi absoluto y total apoyo en respaldo de la institucionalidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los que aspiran su desaparición no contemplan el error vital que representa eliminar el derecho constitucional ciudadano de ser parte de las decisiones vitales del país a través de su veeduría. Y mientras más capacidad tiene el ciudadano para participar en los entes del Estado, mayor posibilidad existirá de verificar su transparencia en los escenarios de la más extrema corrupción. La participación ciudadana sigue siendo un elemento sustancial para involucrar al ciudadano, a la sociedad en su conjunto, en su participación. De tal manera que para nosotros es un escenario de un acto cívico importante que afecta a la ciudad y a la población, que fue tramitado, yo personalmente fui invitado por el propio municipio en noviembre del 2019 para emitir criterios sobre informe inicial de alza de tarifa. Y ahí emitimos nuestra opinión, nuestra posición sobre estos temas. Y finalmente el propio Consejo de Participación sustentó, cumpliendo todos los requisitos legales para que esta veeduría actúe en este momento como lo está haciendo. Y aspiramos que se dé inicio entonces a un proceso de participación, que la tarifa contemple los componentes técnicos, sí, que también precautele el interés ciudadano, sí, la institucionalidad, sí, y también los intereses privados, desde luego, pero no poner en riesgo, sin transparencia, sin datos certeros y ciertos, la posibilidad de un cuestionamiento que sobrepase las potencialidades
de la involucración social a escenarios no imaginables y que no queremos Santiago de Chile. En el Ecuador, no. Yo le quiero expresar al consejero Bravo que efectivamente los operadores han manifestado que han estado a punto de quebrar. Milagrosamente van renovando la flota y tienen carros nuevos y unidades nuevas. Pero también hay que recordar que en 2 ocasiones, en el 2012 y 2013, recibieron importantes recursos por parte de la ANT y luego por parte del municipio. 75 millones de dólares recibieron para, entre comillas, mejorar el servicio público, mejorar la calidad del servicio, hacer todo lo que los ciudadanos queremos de un transporte público. En definitiva, recibieron más de 110 millones de dólares, que provocó, entre otros escenarios, que nunca se cumplió las propuestas ni las ofertas que se habían establecido, pero además hubo actos de corrupción. Y ahora la Contraloría General del Estado está investigando escenarios de peculado, involucrando a funcionarios municipales y a los propios operadores. De tal forma que no es posible admitir que un corredor, como el Corredor Central Norte, tenga 74 unidades operando inarticulados y nunca fueron matriculados, nunca tuvieron revisión técnica vehicular. Y cuando uno pide la información a la AMT, no la entregan. Yo invito a ustedes, señores consejeros, hagan una solicitud. Precisamente, ingeniero Ayerbe, justamente quiero indicarle al consejero David Rosero que en vista de todo lo que ha manifestado aquí el ingeniero Oscar Ayerbe, creo necesario también que incluyamos, y me permito sugerirle, para no hacer otra moción, sino incluir en su moción, que instemos al Distrito Metropolitano de Quito que cumpla con los principios de transparencia y acceso a la información pública y presente a la auditoría de manera inmediata, a la habeduría de manera inmediata la información que ha solicitado. Eso quiero ponerlo en su consideración, consejero Rosero, para construir una sola moción. Con todo gusto, estimada presidenta, para proceder a la votación. Para continuar, porque tenemos más invitados, quiero pedirle si alguien tiene un apoyo a esta moción. Sí, tiene mi apoyo, presidenta. Quiero también tener la oportunidad de dirigirme al distinguido. Sí, brevemente, consejero. Vamos. Brevemente, sí. En honor al tiempo. Sí, gracias. Oscar, quiero agradecerte por tu gran aporte desde la ciudadanía. Tú estás poco a poco haciendo entender a la ciudadanía lo importante que implica el ejercicio de nuestros derechos e imponer justamente nuestra presencia como ciudadanos a el acto de control que debe estar la autoridad frente a todos sus actos. La ciudadanía siempre tiene que estar ciudadanía. Agradezco mucho que tú seas una de esas personas que estés vigilante y pendiente, no solamente de este proceso, sino te hemos visto muy activo en otros. Seguramente el momento que tengamos un reglamento específico para contar con actores como Oscar en procesos o delegaciones que el mismo Consejo de Participación se haga a temas importantes, estamos completamente seguros que podemos contar contigo. Es más, a través de tu presencia en toda la ciudadanía que esté dispuesta a empoderarse de sus derechos y a ser parte de esta herramienta de control social tan importante como son las veedurías, los observatorios, etcétera. Oscar, felicitaciones. Cuentas con este consejero y seguramente con todo el pleno del Consejo de Participación Ciudadana para apoyarte en tus gestiones. Okay. Muchas gracias. Gracias, consejero Ulloa. Me uno a las palabras del consejero Ulloa, muy acertadas.
agradecerle a Óscar Ayerbe, no sin antes también darle la palabra a la consejera Estupiñán, que le está solicitando. He solicitado al chat de consejeros a que se nos comparta la propuesta de resolución por parte del consejero Rosero, ya que estaba de acuerdo con el punto 1, con el punto en el que refería al tema de la silla vacía. Considero importante mejorar la redacción, ya que señala que no existe el mecanismo y está solicitando, sin bien o mal me parece, que se active el mecanismo de la silla vacía cuando este mecanismo está activado, y además este Consejo de Participación Ciudadana acompañó en la reforma de la ordenanza 102 del Distrito Metropolitano de Quito, y esta consejera también fue parte y realizó observaciones. Considero más bien no que se plantee algo como que si fuera nuevo, sino que se permita la participación del mecanismo de la silla vacía a los veedores del sistema tarifario. Creo y considero que esa puede ser la moción de resolución, ya que eso es lo que ha manifestado Óscar Ayerbe en este pleno, en relación a conformar una comisión técnica. Creo que no es pertinente conformar una comisión técnica por parte de universidades, sino más bien que el Consejo de Participación Ciudadana, el área de control social, realice el acercamiento para que se cuenten con los expertos necesarios, y bueno, posteriormente de eso se realice el análisis de hacer una comisión técnica para que se también transparente y se valide el planteamiento que ha realizado Óscar Ayerbe en este momento. Esa es mi propuesta ante el planteamiento de resolución planteado por el consejero Rosero. Gracias, consejera Estupiñán. Consejero Rosero, de acuerdo a la propuesta de la consejera, no sé si quiere hacer alguna modificación o mantenemos la propuesta de proyecto de resolución. Sí, por favor, a Carmita, en el tema de la... Sí, lo que mencionaba la veeduría es que efectivamente el mecanismo de participación está activado, pero únicamente han asistido los transportistas. Por eso es necesario, y voy a leer la redacción, que se active el mecanismo de participación de silla vacía en el municipio de Quito para que en los temas que impliquen la posible afectación a la ciudadanía, ahí se podría aumentar lo que dice la consejera Estupiñán, cuente con la participación de las veedurías y de los ciudadanos que deseen participar en este mecanismo, ¿no? Ese sería ahí para poder agregar, estimada Carmita, esta... Ok, más lo que yo también solicité. Así es. Y aprobó el consejero para poder incluir en su moción, sí, de invitar a que se entregue la información. Okay. Sí, en cuanto al tema de la comisión, nosotros estamos haciendo una solicitud al municipio. Ya de ellos depende acoger o no esta propuesta, que me parece interesante porque eso permitirá transparentar hacia todos, ¿no? Que sea algo amplio. Por eso en ese punto se mantendría tal como está, estimada presidenta. Perfecto. Gracias. Entonces, yo apoyo la moción del consejero Rosero. Leamos cómo queda el proyecto de resolución, señora secretaria, para que podamos proceder a la votación. Sí, señora presidenta, procedo a dar lectura a la moción presentada por el consejero David Rosero, respaldada por la presidenta, el vicepresidente y el consejero Ulloa, y complementada por usted, señora presidenta, y la consejera Estupiñán, que señalaría lo siguiente. Artículo 1. Exhortar al señor alcalde y a los señores concejales del Distrito Metropolitano de Quito que en el proceso de aprobación de la ordenanza metropolitana reformatoria al libro cuarto, punto 2 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, que establece la integración de los subsistemas del Sistema Metropolitano de Transporte de Pasajeros, se posponga hasta que se cuente primeramente con estudios actualizados que permitan establecer con claridad y de forma técnica los criterios y factores que inciden en la calidad del servicio y su costo. Artículo 2. Garantizar que existe el compromiso por parte del señor alcalde del Distrito Metropolitano de Quito
de evitar los presuntos conflictos de intereses que podrían existir en los actores de la movilidad de Quito, tanto internos como externos, que pueden afectar los procesos de toma de decisiones. Tercero, que se active el mecanismo de participación de silla vacía en el municipio de Quito para que los temas que impliquen la posible afectación a la ciudadanía se garantice la creación de veedurías y de procesos transparentes y cuenten con la participación de los veedores del sistema tarifario, como lo establece la ordenanza número 102 del Distrito Metropolitano de Quito. Cuarto, que se conforme una comisión técnica independiente que analice toda la información existente para la determinación de la tarifa de transporte público en Quito, con la participación del Distrito Metropolitano de Quito, universidades, organizaciones sociales y expertos en la materia, sin afectar la ya deteriorada economía de la mayoría de los habitantes de la capital. Y 5, artículo 5, instar al Distrito Metropolitano de Quito que cumpla con los principios de transparencia y acceso a la información y que entregue inmediatamente la información que solicita la Veeduría Ciudadana, modelo tarifario del Distrito Metropolitano de Quito. Hasta ahí irían los artículos. ¿Sí estarían de acuerdo, señores consejeros? Señora Presidenta, me parece que el último punto está redundante con el artículo punto 1 que dio lectura la señora secretaria y sugiero que más bien sea fusionado para que no exista redundancia, porque es a mi criterio exactamente el mismo: exhortar al alcalde, a los concejales para que se establezca la integración del sistema y podríamos poner al final de ese punto, así como que se brinde el acceso a la información de manera oportuna. Sí, consejera Estupiñán, yo creo que sí deberíamos separarlo porque es un punto importante, es uno de los, o sea, para tener realce de que es uno de los puntos que aquí el veedor Óscar Ayerbe ha manifestado y que tenga relevancia como un punto adicional. Yo creo que deberíamos mantenerlo de esa forma. No sé si está de acuerdo el consejero Rosero y podemos votar de esa manera. De acuerdo, estimada presidenta, tal como usted ha agregado el punto y también se ha agregado en la parte pertinente de la consejera en el punto 3, el tema de la activación de la silla vacía para la ciudadanía. Está bastante claro para proceder a votar, por favor. Sí. Igual mantiene el sentido, consejera Estupiñán, espero la comprensión. Señora secretaria, por favor. María Fernanda Rivadeneira. Consejera María Fernanda Rivadeneira. La consejera me había manifestado que tenía unos problemas de conexión. Podemos continuar hasta ver si es que ella puede poder conectarse. Consejero David Rosero. Muchas gracias por los aportes, estimados consejeros. A favor. Consejero Hernán Ulloa. A favor. Presidenta Sofía Almeida. A favor.